Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Hernández y presentaré la arquitectura cliente-servidor para el sistema de pacientes de COVID-19. Para poder entender mejor el funcionamiento de la arquitectura, así como también las ventajas y desventajas del uso de esta arquitectura, vamos a empezar viendo la definición de un cliente servidor, que esta arquitectura cuenta de dos partes. Por un lado tenemos al servidor, que es este de acá, el del centro, y por otro lado tenemos a los clientes o grupos de clientes, que los clientes podrían ser computadoras, podrían ser celulares, podrían ser tablets. Cualquier dispositivo que pueda conectarse al servidor y realizar una petición. Em, por lo habitual, el servidor es una máquina bastante robusta o con bastantes capacidades tanto de software y de hardware y actúa como un gestor de datos centralizado en donde todas las aplicaciones se conectan a él para poder consultar los datos. En esta arquitectura los clientes solicitan varios servicios o peticiones al servidor, mientras que un servidor, que es una máquina que actúa como sistemas, con los sistemas de gestión de base de datos o los DBMS, que se encarga de dar la respuesta solicitada a los clientes. Las características para entender este modelo que vamos a nombrar y a definir son las siguientes. Tenemos algunas características o componentes, que sería el servidor, que es la máquina centralizada y robusta que mencionamos. También contamos con el protocolo, que el protocolo es una serie de reglas o definiciones que se utilizan para poder comunicarse a través de la web o enviar y recibir datos. Entonces, con el protocolo, por ejemplo, el HTTP, nosotros podemos comunicarnos al servidor a través de la web. También tenemos otro componente de la arquitectura que es el cliente, que como había mencionado es o una computadora o un celular o una tablet, etcétera, cualquier dispositivo que tenga una conexión a internet y pueda realizar la consulta al servidor. También tenemos una red que en base a esta red es donde se comunican los datos, donde se transfieren los datos y pues dependiendo del el diseño de la arquitectura que manejemos, esta red puede ser una red local o puede ser una red global que puede ser consultada desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? También cuenta con los servicios que son los que están esperando los requests o están esperando las consultas de parte de los clientes y tenemos por parte final la base de datos, que la base de datos es donde se almacenan todos los datos, se centralizan y se almacenan. La arquitectura de cliente-servidor cuenta con algunos diseños o tipos de diseños de arquitectura. Por ejemplo, aquí contamos con la arquitectura de dos capas, que con esta arquitectura pues tenemos nada más la capa de los clientes, que es esta que se ve por acá, en donde todos los clientes están conectados en una misma red intranet o una red local. Y pues tenemos la capa 2 que sería la capa de la base de datos o del servidor. Entonces tenemos que todos los dispositivos clientes se conectan directamente al servidor, en donde se encuentra la lógica del negocio. Todo está centralizado en un mismo servidor. No tenemos distribución de otros servidores que puedan servir para otras, eh, otras cosas, ¿verdad? Tenemos también por acá el diseño de la arquitectura, que es de tres capas, en donde tenemos la representación de los clientes como máquinas, que son las que realizan las consultas. Tenemos la capa de negocio, que es la capa 2 en donde está el servidor de la lógica del negocio. Aquí dice servidor de negociación, pero es básicamente en donde está toda la lógica del negocio, las funciones del negocio, etcétera, etcétera. Y tenemos la capa 3 que es en donde está el servidor de base de datos, que se comunica con el servidor de la capa de negocio, ¿verdad? Entonces, estas tres capas interactúan entre sí para poder manejar este diseño de arquitectura. Luego de eso, pues tenemos la arquitectura de N capas, que esta ya no se maneja en una intranet como las anteriores, sino que ya se puede manejar como internet, ¿verdad? Se puede manejar sobre internet. Y pues tenemos siempre los dispositivos que son los clientes con su navegador, un navegador web que les ayuda a poder conectarse al servidor que está en la capa 2. Este servidor web se comunica con la capa 3 que sería la lógica del negocio, en donde está toda la lógica del negocio. Y ese servidor de la lógica del negocio se comunica con la capa 4 que es en donde está la base de datos. Esta arquitectura pues es un poco más compleja, pero es capaz de soportar una mayor carga de consultas, ¿verdad? Al mismo tiempo.
Buen día, mi nombre es Héctor Puac. En este caso, pues a mí me tocó realizar lo que es el proceso del diagrama de actividades, ¿verdad? Para el requerimiento que se está solicitando. Antes de entrar a mostrarles lo que es el requerimiento, quisiera compartirles un poco qué es un diagrama de actividades. El diagrama de actividades lo que hace es que nos muestra todo lo que puede suceder dentro de una actividad u operación. Es un proceso o bien tema de casos de uso, son muy parecidos. La actividad es un proceso que nos muestra pues los pasos dependiendo de lo que se está solicitando. En este caso acá tenemos la información del requerimiento. Tenemos, ¿verdad? Que se necesita pues un control, ¿verdad? Por medio del Departamento de Informática del Ministerio de Salud Pública y Social, en donde como objetivo se tenga proponer la implementación de un sistema para el control de pacientes enfermos, sus pruebas de COVID realizadas y el control de vacunación a nivel nacional. Acá nosotros pues tenemos el diagrama de actividades para mostrarle. En el diagrama de actividades siempre vamos a tener un inicio y siempre vamos a tener un fin. Acá les muestro, ¿verdad? De que entra la persona a la página web como tal. La información al momento de que busca dentro de su servidor viaja a la base para que pueda consumir el servicio. Luego entra, nos despliega un menú en donde nosotros vamos a poder ver y seleccionar pues lo que nosotros específicamente o lo que el usuario quiere ver. En este caso, pues al momento de que se despliega el menú, el usuario debe seleccionar una opción. Luego, pues se hace un llamado al sistema, ¿verdad? Para seleccionar en el menú alguna opción. Acá pues tenemos de que está que se necesita tener un control de pacientes enfermos, las pruebas realizadas y el control de vacunación. En nuestro diagrama tenemos precisamente eso. Dentro de nuestro menú tenemos las pruebas COVID realizadas, tenemos el control de vacunación nacional, tenemos la información de los pacientes que se encuentran enfermos. El usuario debe seleccionar cualquiera de estas tres opciones, ¿verdad? Las cuales son consumidas dentro de la interfaz, ¿verdad? Del sistema. El usuario selecciona alguna de las solicitudes, las cuales pues tienen una decisión. Si la persona selecciona prueba de casos COVID, ¿verdad? O pruebas realizadas, entonces le va a detallar una información de los casos activos. Si no, pues en este caso no, se termina la consulta para esto, ¿verdad? Porque no se necesita. Luego tenemos el control de vacunación nacional. Tenemos la decisión igual. Acá informa todos los casos ingresados por la vacunación. Tenemos los pacientes enfermos y acá despliega un listado de usuarios contagiados y con eso pues se finaliza. En este caso hicimos el diagrama de actividades pensando, ¿verdad? En lo que se estaba requiriendo acá. Acá hay una parte donde dice que el control de vacunación debe abarcar el control de ingresos de vacunas al país, diversas farmacéuticas, distribución de centros de vacunación y todo cierto tipo de información. También nos muestra una página en donde nos podemos basar con los casos estadísticos que tiene. Esta es una página oficial del gobierno de la República de Guatemala, en donde nos tira los casos confirmados por el laboratorio. Y acá pues nos va a aparecer la información. En esta información también nos fue útil para poder realizar lo que es el diagrama de actividades y poder pues tener una idea de cómo se puede estructurar. Esa fue la parte que me toca exponer dentro de mi grupo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Maynor Daniel Alonso Ramos, con número de carnet 5990 1823 297. A continuación les voy a presentar el diagrama de modelo entidad-relación. Este diagrama consiste en la representación de entidades y sus atributos relacionados entre sí. Por este lado tenemos la entidad persona, la cual contiene los siguientes atributos. DPI, primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, género, dirección, teléfono y por último, email. Por este lado tenemos las instituciones autorizadas, la cual tiene los siguientes atributos: ID unidad, nombre, teléfono y dirección. Esta entidad está relacionada con catálogo de municipio y catálogo de departamento. Cada una contiene dos atributos: ID MUNI, descripción; ID departamento, descripción. En este caso,
Em, la descripción será el nombre de cada departamento. Voy a dar unos ejemplos de cardinalidad em, con la siguiente entidad. Por este lado tenemos em, la entidad habitaciones, em, la cual contiene 3 atributos: número de habitación, nivel y estado, el cual tendrá 2 estados: ocupado, desocupado. Em, por ejemplo, la cardinalidad entre la relación de instituciones autorizadas y habitaciones es de 1 a muchos, y se lee de la siguiente manera. Instituciones autorizadas. Una institución autorizada tiene muchas habitaciones, y muchas habitaciones puede tener una institución autorizada. Otro ejemplo sería, en este caso tenemos médico y persona. Médico tiene 2 atributos: carnet y especialidad. Eh, la cardinalidad entre la relación entre persona y médico es: una persona puede elaborar siendo un médico, y un médico es una persona. En el siguiente diagrama tres actores. El primero sería ciudadano, que en este caso va a ser el paciente. Aquí tenemos el administrador, el cual tiene, tiene como hijos a médico y auxiliar. Estos tienen tanto los atributos de administrador. Y de este lado tenemos al laboratorio digitador. El listado de casos de uso: un administrador del sistema puede ingresar los datos del paciente que va a llevar a cabo la prueba de COVID. Ingresar los datos. eh, bueno, un administrador va a ingresar los datos del paciente por sospecha de COVID. El sistema se va a encargar de validar la información. Si la información que el administrador ingresó y ya existe en el sistema, entonces este le va a mostrar un mensaje indicando que los datos ya existen o ya fueron ingresados. Y si no, entonces el sistema va a guardar la información. Otro caso de uso puede ser que un administrador eh, lleve a cabo el hisopado. Entonces en el sistema tiene que guardar el registro de que ya hizo el hisopado. Entonces va a ingresar al sistema el registro y el sistema lo va a guardar. Luego, eh, el laboratorio va a indicar que está en proceso de evaluación o de análisis eh, la muestra del hisopado, y también tiene como casos de uso publicar el resultado de esta prueba, ya sea positivo o negativo. En el dado caso que sea positivo, a la hora de publicar, eh, el sistema mostrará un mensaje indicando que el paciente debe estar en observación y ponerse en cuarentena. Como siguiente caso de uso, un administrador médico va a registrar que el paciente ingresó a cuarentena. El sistema va a guardar la información. También este administrador, ya sea médico, va a llevar el control de los medicamentos suministrados, los va a ingresar al sistema. El sistema se va a encargar de guardar esta información. De igual manera, el administrador tiene que registrar el egreso del paciente. En este caso de uso, tiene que registrar
en qué estado egresó, pero no lo vamos a escribir aquí. De igual manera, tiene que guardar esta información en el sistema. Otro caso de uso para que quiera ver cómo va su proceso. Entonces, eh, el paciente solicita información, información de personas contagiadas, y el sistema tiene que mostrar la información solicitada. Y para el registro, pero antes va a validar la información. Si en dado caso esta información ya existe, entonces va a mostrar un mensaje. De no ser así, el sistema va a programar una fecha. La fecha va a ser mostrada en pantalla para que el ciudadano pueda visualizarla y va a guardar, y el sistema va a guardar esa información. Em, Como siguiente caso de uso, tenemos administrador auxiliar. El, el auxiliar va a ingresar los datos del ciudadano para buscar el registro en el sistema. Para buscar el registro en el sistema. Em, el sistema va a validar esta información. Si esta información existe, entonces va a mostrar la información del ciudadano. De no ser así, entonces nos va a mandar a crear el registro y a guardar la información. Y posteriormente, el ciudadano será vacunado. Y será trabajo del auxiliar registrar que el paciente fue vacunado y el sistema va a guardar esta información. Visualizar las gráficas contagios. Entonces entra al sistema y hace la solicitud de información, gráficos de gráficas de contagios, y el sistema se encarga de mandar a pantalla estas gráficas. Esto sería todo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Donis. Vamos a hablar un poco de los diagramas de flujo y la tabla de decisiones. Empezamos con el diagrama de flujo, donde tenemos los pacientes con sospecha de COVID-19, y en esta fase realizamos un hisopado donde evaluamos la gravedad del paciente. Si padece alguna complicación de salud, entonces nos vamos para esta fase. Si el paciente tiene complicaciones, entonces necesita hospitalización. Si el paciente necesita hospitalización, entonces obviamente pues va a tener problemas respiratorios y va a recibir una evaluación médica con la medicina adecuada a su enfermedad, a lo que está padeciendo, aparte de los problemas respiratorios, de sus problemas crónicos. Luego nos vamos a la fase si necesitó cuidados intensivos, si se complicó aún más el paciente. Si es un sí, entonces vemos si la evaluación fue satisfactoria. Si fue un no, entonces el paciente pues lastimosamente falleció. Nos vamos a la fase de llamar a los familiares a consultar si tiene familia, y si en el momento en que el paciente haya fallecido eh, y no tenga familia, se sepulta como persona XX. Si en dado caso tiene familia, entonces preparamos todo para poderse entregar a la familia, y así pues se le dé el sepelio de una forma o de la otra. Regresando acá arriba en el tema de si necesito
padeció de alguna enfermedad crónica. Si la respuesta fue no, pues evaluamos lo que necesita, si solo necesita oxígeno, se le receta algo para que el paciente vaya evolucionando de una forma idónea. Luego le consultamos, volvemos al ciclo de si necesita cuidados intensivos. Si la respuesta fue no, entonces va a recibir un alta médica y seguir un tratamiento en casa. Luego de esa respuesta del alta médica, él necesita realizarse otra prueba después del reposo por 14 días más para saber si pues él se encuentra estable de salud. Realizamos la segunda prueba y si el paciente es negativo, va a seguir las recomendaciones que le dé el médico y entra un plan de vacunación. Este plan de vacunación se consulta en esta fase si él ya tiene, ya está registrado en el plan de vacunación. Entonces, regresando al tema anterior, cuando se realiza la segunda prueba, si en dado caso él es positivo aún, entonces le decimos que siga las recomendaciones por el médico y que en otros 8 días se puede realizar una prueba y ya puede salir del aislamiento y puede seguir su vida normal. De igual forma, acá entramos al plan de vacunación. Después de los 8 días de reposo, él ya eliminó el virus. En el plan de vacunación, vemos si ya está registrado. Si la respuesta es que sí, si ya se encuentra registrado, preguntamos si ha recibido alguna dosis de la vacuna. Si la respuesta es no, se le asigna un lugar y una fecha para que vaya a su centro de vacunación. Y ahí en el centro de vacunación le dirán el tiempo que tiene que transcurrir para completar la segunda dosis. Luego de la segunda dosis, pues ya podemos decir que el paciente tiene su dosis completa. Ahora, si la respuesta fue no, pues sí, perdón. Le preguntamos cuántas dosis ha recibido de la vacuna. Si le preguntamos si ha recibido alguna dosis de la vacuna, si la respuesta es sí, ¿cuántas dosis? Si su respuesta es de que ha recibido una dosis, entonces seguimos los protocolos para que ya le tuvieron que haber avisado de cuándo le toca su segunda dosis. Y con eso pues completa la dosis. Y si ya recibió las 2 dosis, entonces pues ya es un paciente con dosis completa. Y regresando al inicio, cuando realizamos el hisopado, si la respuesta del paciente fue negativa, el hisopado fue negativo, entonces le dejamos una cuarentena de 8 días y realizar una segunda prueba para ver el estatus, que si presentó algún síntoma o no. Entonces, si la respuesta es positiva, volvemos al ciclo a evaluar si se encuentra bien, se encuentra estable, y si no, pues puede ir a un centro de salud y nos vamos a estos ciclos y llegar hacia la vacunación o hacia el lamentable hecho del fallecimiento. Y si es negativa, entonces de igual forma nos vamos directamente a seguir los protocolos que dicta el médico y al plan de vacunación. Eso sería, bueno, y aquí pues ya llegamos al final y ahí terminaría el proceso de los pacientes con sospecha y activos y vacunación de COVID en un diagrama de flujo. Y vamos a hablar también un poquito de la tabla de decisiones. En la tabla de decisiones, este es un proceso de pacientes con sospecha de contagio COVID-19 y el plan de vacunación. Aquí vamos a hablar de un ejemplo para no ser tan extensos. Y acá decimos, vamos a usar esta segunda columna, donde decimos si fue un tratamiento donde no necesita hospitalización. Vemos nuestros argumentos y decimos, ¿el paciente fue grave? No necesita hospitalización, no fue grave, entonces es falso. El paciente fue estable, no necesita hospitalización, quiere decir de que estuvo bien, estuvo estable, entonces esta es verdadera. La siguiente, paciente sintomático. No decimos que fue asintomático, tuvo síntomas, pero estuvo estable, entonces no fue asintomático, tuvo síntomas, es falso. ¿Necesitó personal de salud? No necesitó personal de salud, porque no necesitó hospitalización, fue un caso estable, entonces no lo utilizamos, fue falso. En este caso no tuvo ni una primera vacuna ni una segunda vacuna, entonces estas dos también son falsas. Fue un tratamiento donde no necesita hospitalización, fue un tratamiento en casa, entonces este sí lo utilizamos. Él usó recuperación en casa.
Tratamiento hospitalario no lo tuvo. Fue un tratamiento que no necesitó la hospitalización. Entonces decimos que es falso. Y así hacemos las demás. Por ejemplo, la primera columna, el paciente presentó o necesitó oxígeno, tuvo vigilancia médica hospitalaria. Entonces vamos, preguntamos si el paciente fue grave. Es falso, no fue grave, solo necesitó oxígeno, pero no fue algo necesitara intensivo. El paciente estuvo estable, fue verdadero, el paciente estuvo estable. ¿Fue un paciente asintomático? No, porque necesitó oxígeno, o sea, sí tuvo síntomas, necesitó personal de salud, él necesitó personal de salud, eso es verdadero. No tenía ninguna vacuna, ni la primera ni segunda dosis. No tuvo tratamiento en casa, de ninguna forma, necesitó atención hospitalaria. Y en el tratamiento hospitalario, pues es verdadero, porque necesitó utilizar el hospital. Bueno, pues eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes.